Amén. Damos gracias al Señor, honramos su nombre por sus muchas maravillas, ¿no? Sea bendito en todo nuestro santo y bendito Señor. Le invito a que me acompañe, amén. Libro de Éxodo, hermanos, amigos, Éxodo capítulo número 3. Éxodo capítulo 3. Vamos a leer allí los primeros 10 versículos. Y el Señor nos va a guiar, creo firmemente esto, para que tomemos lo mejor y aprendamos, ¿no?, aquello que el Señor nos quiere enseñar. Éxodo capítulo 3, a partir del verso 1, leo en el nombre del Señor Jesucristo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo Dios: no te acerques. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, dice el Señor, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Amén al Señor. Amén al Señor. En este lugar, en este capítulo del libro de Éxodo, podemos ver, yo espero, usted también, con mucha claridad, cómo se produce el llamamiento de Moisés y la comisión de ir al Faraón para liberar al pueblo. Permítame un primer gran comentario para que entremos en algunos detalles. Dios no le dice a Moisés que le ha llamado para que intente la posibilidad de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. No dice para que lo intente. No le dice Dios a Moisés: bueno, hagamos todo lo que podamos para ver hasta dónde llegamos en esta buena intención. Si usted vuelve a leer conmigo el versículo número 10, el Señor le va a decir: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Para que saques de Egipto a los hijos de Israel. ¿Por qué nos importa partir de esta manera? Porque quisiéramos que desde este mismo minuto haya en nosotros, por la gracia de Dios, un mismo entendimiento. Estamos frente a un Dios tan eterno, tan grande, tan todopoderoso,
que cada palabra suya es una verdad que no puede siquiera discutirse. Cada palabra suya es una manifestación de autoridad que si uno le cree a Dios, se dará cuenta de que Dios no intenta cosas, Dios no procura cosas, Dios no trata de conseguir cosas. Él hace las cosas con la palabra de su poder. El testimonio que tenemos apostólico es que Él es el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Lo que sabemos de Dios es que Él es el Señor en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Alabado y bendito sea el Señor. Producido este comentario, entonces, ¿qué decimos? Que Moisés nació en plena esclavitud en Egipto. Plena esclavitud en Egipto. Como la iglesia ya sabe, fue librado de las aguas del río. La princesa, la hija del rey, lo tomó, dice que lo vio hermoso, lo consideró, se lo entregó a una mujer hebrea que era su mamá, para que lo criase durante varios años, todos los primeros años de la niñez de Moisés. Fue criado entonces directamente por su propia madre, una mujer hebrea, una mujer que conocía a Dios, una mujer que trató con Moisés, no en su alma pequeñita, acerca de la existencia del Dios de los cielos y la necesidad de amarle y vivir para Él. Poquito crecido el niño, fue devuelto entonces a la princesa, la que lo prohijó, dice la Escritura, lo llevó al palacio y durante 40 años Moisés vivió en el palacio del faraón, comiendo las comidas, permítame decirlo de esta manera, las exquisiteces que se comían en el palacio del faraón, vistiendo las mejores ropas que existían en la época, pues se trataba de un hijo de la hija del faraón, siendo educado por los más altos maestros de la época, siendo formado en toda la cultura egipcia, en todo lo que tenía que ver con la administración de aquella época, en todo lo que tenía que ver lamentablemente también con toda la idolatría que había en Egipto. Pero no hay duda que esos 40 años, los primeros 40 años de Moisés, fueron una forma de vida a todo dar, ¿no? De la mejor manera, como seguramente cualquier niño, cualquier joven lo hubiera podido desear. Absolutamente tenía todo y de todo. La Escritura va a decir que cuando cumple 40 años, así dice, cuando cumple 40 años, hay un hombre de Dios que lo grafica tan hermosamente que me parece que es bueno que nos apoyemos. Libro de Hechos de los Apóstoles, vamos a referirnos al joven Esteban, ¿eh? Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. El subtítulo le va a ayudar a usted, dice defensa y muerte de Esteban. Este es un tiempo que se le da a Esteban, a quien se le acusaba de muerte por causa de estar predicando a Cristo, ¿no? Se le da oportunidad para que se defienda y Esteban, en vez de hablar de él, empieza a hablar de cómo Dios desde los tiempos de Abraham, que sacó, dice, de Ur de los Caldeos, él empezó a preparar un proceso para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, fuera libre y conociera la autoridad y el poder del Dios de los cielos. Si usted me acompaña, por favor, los versículos 22 y 23. También el verso 21, que usted lo conoce por una predicación anterior. Verso 21 dice, pero siendo expuesto a la muerte, Moisés, de eso está hablando, siendo expuesto a la muerte,
Había leyes que lo condenaban a muerte por ser varón, y estaba la corriente del río donde terminó finalmente, que también debieron provocarle la muerte. Dice Esteban, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Verso 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido, verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años. Allí están los primeros 40 años de que hablábamos. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Por qué consideraba que los hijos de Israel eran sus hermanos? Porque él tuvo una primera crianza siendo pequeñito directamente por su madre, la hebrea que lo amamantó, que lo crió, pero que también formó su alma en el temor del Dios de los cielos. Y aunque estuvo todos los próximos años hasta los 40 allí en el palacio del faraón, sin embargo, lo que había en su alma nunca le fue borrado. Por eso que el Proverbio 22:6 va a decir, instruyan a los niños en su camino, para que cuando sean grandes, sean viejos, no se aparten del camino en el cual fueron formados. Pues bien, si me acompaña al versículo número 30, por favor, vamos a tener una información respecto de los próximos 40 años. Próximos 40 años. Porque claramente, una vez que sale en el libro de Éxodo, hermanos, capítulos 3 y 4, hermoso será si usted siente en su alma esta necesidad, debe leer completo los capítulos 3 y 4 de Éxodo. Porque allí entrega un detalle muy hermoso y muy bien narrado de cómo este Moisés, que había sido criado en la casa del faraón, a los 40 años siente la necesidad de visitar a sus hermanos, dice los hebreos. Sí, pero se encuentra con que un egipcio maltrataba a un hebreo, que eran considerados por Moisés como sus hermanos, y él defiende al hebreo, finalmente golpea y da muerte al egipcio. El problema es que esto provocó el rumor que siguiera manifestándose, y dice que Moisés tuvo temor y huyó de la casa del faraón donde había sido formado, donde había estado los primeros 40 años. ¿Qué dice de lo que viene Esteban cuando está haciendo esta predicación? Bueno, hace referencia a que Moisés no habitó en tierras extrañas, ¿no? Se unió a una señorita, Séfora, en tierra de Madián, y dice que se encargó de la crianza, del cuidado del ganado de su suegro Jetro. Acompáñenme, por favor, al versículo 29-30. El 29 dice, al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años allá, en tierra de Madián, lejos, ¿no? Criando el ganado de su suegro Jetro. Pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Voz del Señor que hemos compartido en la lectura de Éxodo capítulo 3. Cuando el Señor le dice, yo soy el Dios de tus padres, ¿no? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y luego le va a decir, bueno, yo te he llamado, porque le llamó por su nombre, te he llamado, y ahora ven, acércate, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El punto es entonces cómo es que, siendo ya un hombre adulto, Moisés, el Señor lo llama primero y lo comisiona enseguida para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud en que estaban metidos.
en Egipto. De hecho, vamos a observar en las Escrituras que Dios, el Señor, cumple su palabra y después de manifestar todo su poder en Egipto, finalmente toma a su pueblo, lo saca al desierto y de ahí lo encamina y lo lleva hasta Canaán, la tierra que había dado antes el Señor a Abraham, no a Isaac, y se la había confirmado a Jacob. Pues bien, el punto es hoy día respecto de nosotros, la experiencia de Israel como pueblo y de Moisés como comisionado, como enviado del Señor. Una primera cosa es reconocer que Israel estaba esclavo, no vivían bien, no lo pasaban bien, tenían problemas de alimentación, el maltrato era terrible, porque sobre ellos estaban entonces los egipcios que claramente buscaban la manera de maltratarles, ¿no? De hacerles sufrir, ¿no? La idea de los egipcios era que Israel no viviera bien, no creciera, no se levantara como un pueblo con poder, con autoridad. Entonces, ¿qué hace Dios? Toma a Moisés y lo transforma de ser primero un gran joven allá en el palacio del faraón, muy bien formado, muy bien vestido, muy bien comido, lo saca de allí, lo lleva al desierto 40 años, criando las ovejas de su suegro. Y en la soledad del desierto, el Señor trata con Abraham. Y en el momento en que se manifiesta a él, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. O sea, ni siquiera te quiero con un zapato protegiendo tus pies. Te quiero absolutamente en debilidad y dispuesto, porque yo te tomo ahora para comisionarte, para enviarte a una gran tarea de liberación. Quiero decir que lo que el Señor dice a Moisés es lo mismo que varios cientos de años le había dicho a Abraham. Allá en el capítulo 12 de Génesis, cuando en toda debilidad le dice: deja tu tierra, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y anda a un lugar desconocido que yo te voy a mostrar. Dios usa siempre un modelo precioso porque Él quiere tratar con nosotros personal y particularmente. ¿Qué pasa con nuestra realidad, hermanos? La Escritura dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 34, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esclavo es del pecado. Entonces la pregunta es: nosotros, al igual que Israel, ¿éramos o no esclavos? ¿Éramos o no maltratados? ¿Éramos o no hombres y mujeres con una vida lamentable, despreciable, sin paz, sin gozo, sin esperanza para nosotros? ¿Qué esperábamos de lo que venía en la situación en la cual nosotros vivíamos? Pero lo glorioso de esto no es quedarnos en el lamento de lo que antes fue, sino honrar a Dios nuestro Padre, reconociendo que así como respecto de Israel, Dios levanta a Moisés, el gran libertador. En el caso nuestro, Dios el Padre nos envía a su bendito Hijo. Amén. Nos envía a su bendito Hijo para que Él haga todo un trabajo de redención, de liberación, para que Él nos compre. Amén al Señor. Para que Él pague un gran precio por nosotros y finalmente nos liberte de toda acción de pecado, de esclavitud en que estábamos. Juan 3:16 va a decir: porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a nosotros, que nos dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque éramos esclavos, amados hermanos y amigos, porque estábamos condenados a muerte, porque el maligno tenía poder sobre nosotros. El Señor Jesucristo, hablando de Él, dice en Juan capítulo 10,
que el maligno o el ladrón le llama, no viene sino para hurtar y matar y destruir. Lo mismo que se había vivido por el pueblo de Israel en Egipto, lo vivíamos nosotros, absolutamente condenados a muerte, porque la paga del pecado es muerte. El apóstol va a escribir a los romanos para decir: más Dios, aleluya, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por salvarnos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es nuestro llamado hoy? El primero lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, hermanos, en el capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Inmediatamente después de la carta a los Corintios, ¿no? Gálatas, capítulo 5. Mire cómo está dicho en el versículo número 1, 5:1 de Gálatas. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Por eso es que cuando predicamos el Evangelio de Jesucristo, una de las cuestiones que no podemos dejar de declarar es que todos nosotros fuimos esclavos. Todos nosotros estuvimos condenados a muerte. Todos nosotros vivimos bajo el gobierno de aquel que solo busca hurtar, matar y destruir. Necesitamos tener clara conciencia, necesitamos reconocer la gran obra de Dios el Padre en Cristo su Hijo, la gran acción de amor del bendito Hijo que se entrega por nosotros, que paga por nuestra liberación. Necesitamos reconocer que si no hubiera sido por Cristo el Hijo de Dios, nunca hubiéramos sido hechos libres del pecado. Pero bendito sea Él. Él dijo: yo he venido para buscar y salvar. Aleluya. Yo he venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Pues bien, una vez rescatados por Él, el apóstol dirá a los Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Con que Cristo nos hizo libres. ¿Y cuál es el cuidado que hay que tener? No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No pueden volver a estar bajo la acción del pecado, bajo la acción o el gobierno de aquel que solo busca hurtar, matar y destruir. Deben ser cuidadosos, deben atender la instrucción, deben reconocer que hay un nuevo gobierno sobre sus vidas. Y así como el anterior buscaba hurtar, matar y destruir, como el anterior tenía una paga y la paga del pecado era muerte, pues ahora en el gobierno de Cristo tenemos para nosotros promesas de vida y de vida eterna. Jesucristo decía orando al Padre en Juan 17, le decía: Padre, gracias porque me permitiste darle vida eterna a los que tú me has dado. Y luego decía: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amigos y hermanos, estar en Cristo, vivir en Cristo, es vivir la vida de Dios. Y Dios, que es eterno, tiene vida eterna. La vida que Él vive es la vida que nos comparte en su misericordia. No necesitamos morir o esperar que Cristo vuelva para alcanzar la vida eterna. Desde que venimos a Cristo, desde que estamos en Cristo como parte de su cuerpo, a través de su iglesia, cada uno de nosotros ha alcanzado ya en Cristo y por Cristo la vida eterna. Porque la vida eterna es conocer a Dios el Padre a través de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Primer llamado entonces para la iglesia
Estad pues firmes, permanezcan firmes en la libertad con que el Señor nos ha hecho libres, y cuidado con volver otra vez a hacerse esclavos del pecado. En esto debe operar la sabiduría de Dios. Y la única forma de que no volvamos al yugo de esclavitud anterior es aceptar que hay sobre nosotros un gobierno superior, al cual debemos amar, al cual debemos obedecer y respecto del cual debemos entregar permanentemente nuestras vidas, dependiendo de su gracia y de su misericordia. ¿Cuál es el segundo llamado para cerrar este día y este tiempo? ¿Cuál es el segundo llamado? Si usted mira a su alrededor, hay muchos, incluyendo algunos de sus parientes, familiares y amigos. Hay muchos que siguen esclavos del mismo pecado que a nosotros nos esclavizó antes. Hay muchos que van camino de la muerte y cada día se acercan a la muerte eterna. ¿Qué necesitamos? ¿Qué buscará Dios el Señor por estos días? Que se levanten muchos Moisés, que estén dispuestos a oír la voz del Señor. El Señor le dice: Moisés, Moisés, no te acerques y quita el calzado de tus pies. Le llamó el Señor. Hoy el Señor, amigo, hermano, te está llamando a ti. Hoy el Señor te llama a ti, cualquiera sea tu nombre. El Señor te está llamando y te está diciendo que hay una tarea para ti que conoces al Señor. Para ti que has visto la obra de Dios en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en tu quehacer diario. Para ti que sabes que, como dirá Pablo a los Corintios, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un solo Señor Jesucristo, por medio de quien son todas las cosas. Para ti que conoces, que tienes en tu alma la experiencia, la esperanza de vida eterna, a ti el Señor te llama hoy para que te levantes como un Moisés. Y si me permites, en un acto de fe, quiero decirte, Señor quiere que te levantes como un Cristo pequeñito, claro, un Cristo bien menor como nosotros, no hay duda, un cristiano, un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque a través de nosotros el Señor quiere liberar a muchos. Lo hizo con Moisés, lo hizo con Jesucristo, lo hará contigo, lo hará conmigo, por la gracia de Dios. A eso se refería el Señor Jesucristo cuando Él dijo a los discípulos, Mateo capítulo 5, ustedes son luz en el mundo y ustedes son sal de la tierra. Tienen que mantenerse como sal, dispuestos a evitar que el mundo se degrade y muera. Tienen que evitar la descomposición del mundo, cosa que ocurre tan velozmente en estos días. Pero también tienen que alumbrar a los que están en tinieblas. Amigo y hermano, hoy tienes un desafío frente a tu vida. Yo no te puedo forzar a nada, ni lo intentaría, porque tampoco yo te voy a juzgar jamás. Pero quiero decirte que la palabra que tú has oído es la palabra que finalmente te va a juzgar mañana. Porque has conocido la verdad de Cristo, porque has conocido la verdad de Dios. Esa palabra es la que finalmente nos juzgará si obedecimos o desobedecimos al mandato de nuestro bendito Señor. Ruego al Señor que ponga luz, claridad, pero también compromiso y obediencia en tu vida. Y te levantes con nuevas fuerzas en el nombre del Señor para decir como Moisés, que aunque tenía muchas dificultades, él estuvo dispuesto finalmente a obedecer. O para que más hermosamente digas como Jesucristo allá en Isaías capítulo 6, heme aquí, yo iré. Que el Señor les bendiga. Amén.